Aclaraciones. Esta historia no es mía. Todos los derechos y agradecimientos a su autor original, link en la descripción. Recuerden que si les gustó el video y quieren más, entonces dejen su like junto a una suscribida a mi canal de YouTube, lo que me motiva a seguir trayéndoles más capítulos. Capítulo 9. Alteración. No soy dueño de Fed/Stenad y esas cosas. Oh. En un castillo lejano y remoto. El hombre miró en silencio a través de su ventana hacia los enormes terrenos que reclamaba como suyos. Campo delimitado tras campo rodeaba e impregnaba su propiedad en un intrincado entramado de defensas que eran un testimonio de sus habilidades como mago. Sin embargo, aunque esto estaba más allá de prácticamente cualquier humano mágicamente capaz de los tiempos modernos, las defensas de la fortaleza aún carecían en comparación a los de su familia. Sacudió la cabeza. Honestamente, él era de hecho un individuo capaz entre los de su especie. Sin embargo, aún faltaban siglos antes de que alcanzara el nivel de poder que necesitaría para realmente valer el rango que fue designado entre los 27. Hasta entonces, sin embargo, dependería de su colección para mantenerse con vida y ganar tiempo. Padre. Una voz femenina dijo con bastante calma al oído humano estándar, aparentemente apareciendo desde las sombras detrás del dueño de la tierra. Sin embargo, para el hombre, escuchó la dulce voz de su hija reprimiendo cierta forma de emoción, ni de lejos la que había tenido cuando él fue ascendido a uno de los rangos nobles, pero aún significativamente ansiosa. ¿Sí, hija? ¿Qué noticias tienes? Preguntó con curiosidad, acariciando su barba como hacía cada vez que estaba a punto de pensar. ¿Encontraste el artefacto? No, padre. Hermano todavía lo está buscando. Sin embargo, descubrí que ese hombre con el que siempre estuviste ansioso por hablar ha estado activo últimamente. El menor sonrió con confianza. Él está lejos de la ciudad mientras hablamos. Los ojos del coleccionista se abrieron momentáneamente antes de mostrar una pequeña pero satisfecha sonrisa. Ah, ¿es así, hija? Buen trabajo. Me decepcioné cuando descubrí originalmente cómo pasa todo su tiempo en esa área arruinada. Sin embargo, ahora finalmente puedo hablar con él y darle algunas solicitudes sin interrupciones. Él caminó con paso ligero hasta un gabinete cercano donde almacenó un poco de alcohol muy fino y se sirvió un vaso pequeño de líquido de un frasco que parecía bastante valioso. Si puedes, querida hija, visita a nuestro querido amigo lo antes posible y dale mi pedido e invítalo aquí. Sé convincente si es necesario. Sin embargo, no te excedas. Después de todo, él es un invitado valioso, pero si ese es el caso, sería mejor traer a tu hermano para que esté a salvo. La mujer miró a su padre con curiosidad. Mientras que por sí solos los hermanos eran luchadores bastante capaces, juntos. ¿Traer hermano? ¿Estás seguro de que es necesario, padre? El hombre de aspecto humano se rió levemente antes de hacer girar el alcohol en su vaso. Él es una persona muy capaz, hija. Tendría que serlo para poder ganar mis intereses después de todo. Oh. Inglaterra. Entonces, ¿cómo es ser un Nord muchacho? Sirius sonrió mientras se apoyaba contra un árbol y bebía un poco de cerveza. Pensé. Waver se encogió de hombros mientras fumaba otro cigarro. Es un gran honor, pero honestamente me estoy cansando de las miradas sucias. Los Archibald prácticamente me dieron el título para esclavizarme a su familia. Pensé. Los magos con 4 generaciones o menos de historia están todos celosos de mí porque de alguna manera obtuve el título. Continuó, ignorando el extraño sonido a varios metros de distancia de él. Pensé. Y aquellos con grandes antecedentes familiares se sienten insultados de que un plebeyo sin ninguna habilidad mágica sobresaliente pueda obtener tal título, y honestamente, si no estuviera tan contento de ser reconocido por mi trabajo, habría estado de acuerdo con todos ellos. Él concluyó. Para ser sincero, la única cualidad redentora que creo que tengo es que soy un ratón de biblioteca. Soy bastante rápido aprendiendo la mayoría de las formas de magia alternativa y no me limito al orgullo como la mayoría de los señores. Pensé. Ah, ya te acostumbrarás.
Sirius gruñó mientras miraba las latas de refresco destrozadas que yacían en el suelo. Espera un segundo. Este muchacho necesita más objetivos otra vez. Comentó antes de sacar un cuchillo de uno de sus bolsillos, pincharse el dedo índice y murmurar un hechizo rápido en voz baja. En el momento en que una sola gota de sangre cayó al suelo, todas las latas parecieron no solo revivir, sino que se colocaron nuevamente en la pequeña repisa de piedra donde habían sido colocadas apenas un minuto antes. Waver, sin embargo, miró en la dirección de donde estaba la fuente del mutilador de latas de refresco. Sin embargo, olvídame. Shirou ha logrado un progreso impresionante en estos últimos años. ¿Qué tan lejos dijiste que está ahora? Sirius miró en dirección al menor y canalizó algo de prane hacia sus ojos. Aproximadamente 3/4 de milla, más o menos. Observó cómo 3 espadas en forma de espiral en forma de flecha se difuminaban en el aire y cada una clavaba una lata de refresco revivida en el centro en rápida sucesión. Pensé. Pensar. Waver silbó, claramente impresionado. Tengo que decir, no es frecuente que oigas hablar de un mago de esa edad que pueda realizar una actividad de largo alcance como esa. Hizo una mueca. Especialmente tan poco después de ese pequeño percance con ese experimento suyo. Sirius se rascó la nuca tímidamente. Sí, fue bueno que estuvieras aquí, muchacho. No es tan bueno con ese tipo de heridas. Aunque tengo que admitirlo, no esperaba que sucediera algo así cuando intentó probar ese hechizo. Yo tampoco lo habría hecho. Waver se encogió de hombros. La idea y el concepto detrás de esto es pura genialidad, y ciertamente él es la única persona que se me ocurre que puede realizarlo. Sin embargo, la ejecución aún necesita mucho trabajo si quiere usarlo para el propósito previsto. Se rió entre dientes. Es curioso. Shirou entrena mucho con armas, sin embargo, es el primer hechizo defensivo real que está tratando de hacer el que le ha hecho el mayor daño hasta ahora. ¿Alguna idea sobre cómo solucionarlo? Preguntó Sirius con curiosidad. El señor miró al anciano antes de dejar salir una larga corriente de humo de su boca. Un par, pero todos implican una gran cantidad de investigación y esfuerzo. Un camino implica hacer que el hechizo se manifieste como una parte de la existencia de Gaia manteniendo sus propiedades, duplicando o triplicando efectivamente su costo de prane, y otro implica mucho estudio de cómo funciona el planeta. Se mueve con respeto al universo, tampoco son cosas fáciles de hacer, claro está. Pensé. Entonces. Sirius suspiró mientras miraba el sol poniente. Tenemos 2 años más. Waver asintió. Sí, el tiempo realmente vuela cuando tu vida está en un reloj. El anciano miró al joven de 24 años. ¿Cómo está progresando en otros campos, muchacho? Waver hizo una pausa, inhalando profundamente antes de exhalar nuevamente. Promedio. Dijo con calma. Aparte de sus campos de especialidad y campos acotados, es completamente promedio y corriente en términos de taumaturgia. Sus circuitos son excepcionalmente buenos, en número y más aún en calidad, pero aún así es simplemente promedio. Es más adecuado para ser un ejecutor con el forma en que aborda las cosas, pero Basset podría haberte dicho eso. Sí, lo ha hecho. El pelirrojo asintió. El muchacho parece estar volviéndose bastante bueno en términos de pelear con 2 espadas, aunque ella todavía puede patearle el trasero arriba y abajo de estas colinas si le apetece. Al menos mientras ella no le haya mostrado Fragarach. Waver sonrió. Las armas secretas son secretas por una razón, muchacho. Sirius negó con la cabeza. Me sorprendería que mi chica realmente se lo mostrara. Eso dices, pero esa chica ocasionalmente se porta mal. El mago más joven miró al mayor. Si no te has dado cuenta, ella tiene una tendencia a salir corriendo cada vez que es hora de hacer tareas domésticas en el lugar o cada vez que los superiores le asignan una misión. Solo estás celoso porque querías pasar más tiempo con mi muchacha. El viejo se rió entre dientes. ¿Qué? Farfulló el señor mientras tosía sobre su cigarro. ¿Qué diablos te dio esa idea? Oh, veo cosas.
Se rió Sirius antes de que una serie de flechas sacaran las latas de refresco restantes en rápida sucesión. No está mal, murmuró. ¿Entonces crees que puede hacer un ritual para la guerra con sus habilidades actuales? Waver asintió. No sería tan profesional como la mayoría, pero definitivamente es lo suficientemente capaz para hacerlo ahora mismo si quisiera. Probablemente también podría alimentar a su sirviente con más prane que el maestro promedio con sus habilidades actuales. Por supuesto, ese es el ahora. Todavía tenemos más tiempo para trabajar en sus defectos. Sirius suspiró y cerró los ojos pensando profundamente. Eso es lo que pensé, murmuró y se cruzó de brazos. Solo espero que no nos odie después de abrir la caja. Waver frunció el ceño. Sin embargo, eso no será hasta dentro de un año, cuando finalmente comencemos a entrenarlo para la guerra misma. Mierda. Esquiva. El señor se escapó de las latas de refresco y golpeó la cubierta, apenas seguido por Sirius antes de que varias docenas de espadas en espiral se dispararan por el aire a velocidades cegadoras y destruyeran por completo el área general donde estaban los objetivos, arrojando varias nubes de humo en el proceso. Además de destruir por completo cualquier lata de refresco que quedara en la cornisa y la cornisa en general. Maldita sea. Tosió Waver. Le dije que no practicara ninguna variante del gradiente paralelo cuando estuviéramos en el camino. Paralelo de gradiente, también conocido como copia completa o, en resumen, el hechizo de copia. Una variación de proyección en la que el lanzador no usa una imagen de su mente como base para que su maná tome forma, sino un objeto en sí. Era una forma de proyección un poco más aplicable a los ojos de los magos estándar del mundo, ya que a muchos les resultaba más fácil replicar lo que estaba justo frente a ellos en lugar de algo que intentaban plasmar en sus mentes. Sin embargo, al igual que el hechizo original, los elementos producidos se erosionarán con el tiempo debido a que Gaia los reconoce como irregularidades y los borrará para restaurar el orden natural. La distancia desde el original a la que se pueden ajustar las copias, así como el número que se puede manifestar, dependen únicamente de la capacidad del lanzador para tejer de manera segura y estable grandes cantidades de prane de manera uniforme entre los distintos clones. Debido a la falta de aplicaciones experimentales significativas para las que se pueda usar este hechizo, además de la gran cantidad de esfuerzo que requiere aprenderlo, no muchos magos se molestan en aprender este hechizo. Por supuesto, Shirou era un practicante de taumaturgia que se centraba más en la práctica que en la teoría, y su práctica encontró este hechizo en particular bastante útil, especialmente cuando se aplica a sus flechas proyectadas y está diseñado para activarse después de una pequeña cantidad de tiempo. Al menos el muchacho se está volviendo mejor en eso. Sirius se rió divertido mientras se sacudía después de recuperar su audición. Ya sabes, había olvidado por completo que la copia completa era una variante de la proyección hasta que investigué un poco sobre ello. Es curioso lo que podemos omitir óvulos en clase. Lo gracioso no nos atraviesa con los agujeros hechos por las espadas Sirius. Waver tosió y se levantó. A pesar de lo impresionante que fue, estoy dispuesto a ignorar por completo la sensación de estar impresionado esta vez en favor de estar irritado porque casi fui atravesado por espadas volando por el aire. Mata la alegría. Refunfuñó Sirius mientras miraba su reloj. Tienes que irte pronto. El vuelo de mi muchacho es pronto. No es mi culpa si llegamos tarde. Waver negó con la cabeza. Tú y Shirou sois los que querían hacer un entrenamiento a distancia de último minuto ya que él no puede hacerlo mucho en Fuyuki. Además, no puedo dejarte para que lleves a Shirou al aeropuerto. Se estremeció. Eres, con diferencia, el peor conductor que he visto en mi vida. Y eso es cuando no estás borracho. Segundo según Kiri. Sirio se rió. Afirmó que su esposa ocupaba el primer lugar en la pelea. Tipo. Una tercera voz gritó en inglés y alarma desde la dirección de donde venían los proyectiles. Lo siento mucho. Pensé que esta vez lo había conseguido. Waver y Sirius se giraron para ver a Shirou Emiya, de 16 años, corriendo hacia ellos a un ritmo muy rápido, sin duda gracias a su refuerzo avanzado que le permitía correr a casi 30 millas por hora, algo que haría que la mayoría de los magos concentrados físicamente babearan de envidia.
El chico era alto y un poco delgado, pero estaba en muy buena forma. Llevaba una camiseta azul y blanca con pantalones holgados de carpintero color canela y zapatillas de deporte. Sin embargo, el rasgo más notable de él era el hecho de que su piel estaba ligeramente bronceada y algunos de los pelos de su cabeza se estaban volviendo grises prematuramente. Sirius y Waver habían determinado que se debía al uso frecuente de la proyección por parte del niño durante los últimos años. «Ya lo tenías, muchacho». Sirius gritó mientras el chico se acercaba a ellos rápidamente. «Ya lo tenías todo en el lugar». «Divertido». Waver puso los ojos en blanco mientras usaba un poco de prane para limpiarse. «Vamos, Shiro. Tienes que tomar un avión y yo tengo un trabajo que hacer en la torre». «¿Qué pasa con Basset Nee?», preguntó Shiro con curiosidad, aún agregando el honorífico a pesar de hablar en el idioma nativo. «Pensé que ella también vendría a verme ir. Una chica vendrá a visitarme y me llevará de regreso a Londres mañana. No pudo venir hoy porque su tarea tomó demasiado tiempo». Sirius agitó su mano casualmente. «Esta noche me van a aplastar unos cuantos viejos amigos de un pueblo cercano. Dale a Basset mi más sentido pésame». Waver negó con la cabeza. «Le va a resultar difícil arrastrar tu enorme cadáver de regreso a la tienda». El mayor pareció ofendido. «Por supuesto que lo es. Mírame. Soy un muchacho enorme». El señor ignoró al menos maduro del grupo para dirigir su atención a Shiro. «Vamos. Tengo tu equipaje empacado en el auto y tengo las llaves del auto». Hizo una pausa y vio al chico mirando preocupado a Sirius. «Todas las llaves del coche», añadió el joven de 24 años, sabiendo que el chico desconfiaba mucho del anciano borracho al volante. «¿Tienes tu celular?». «Sí, mamá». El farsante puso los ojos en blanco mientras sacaba el dispositivo de comunicación portátil de uno de sus bolsillos. Normalmente los magos no solían utilizar la tecnología moderna, considerándolas inútiles e ineficientes en comparación con los dispositivos mágicos. Sin embargo, debido a las especialidades de Sirius y Shiro y la disposición de Waver a desviarse de la norma en ocasiones, los tres pudieron ver la utilidad de poder comunicarse e intercambiar información a largas distancias en medio del público sin usar prane o parecer sospechoso. Además de eso, Shiro y Sirius también eran bastante expertos en otros campos de la tecnología y la ingeniería. Tanto es así que el anciano, si sus afirmaciones fueran ciertas, todavía se preguntaba qué hacer con todo ello aparte de abusar de él para pagar las cuentas. Waver le dio una palmada en la espalda al niño y comenzó a caminar hacia el taller. «Bien. Vamos entonces. Ya que estabas tan ansioso por experimentar con tu prane hace un momento, deberías alegrarte de saber que antes de subir al avión debes agarrar estructuralmente 500 objetos complicados por completo antes de que subamos al avión. Incluido el avión». Shiro se congeló y palideció. «¿500? ¿Hablas en serio?». El señor sonrió. «Por supuesto. ¿Cómo vas a mejorar tu comprensión de ti mismo, de tus armas y del mundo que te rodea si reprimes tu entrenamiento?». Sirius se rió entre dientes mientras observaba a los dos machos más jóvenes alejarse. Volver a ser joven y preocuparme por cosas simples como demasiado entrenamiento». Aunque Shiro probablemente tendría un enorme dolor de cabeza del tamaño de su suegra al final de los 500 escaneos, pero aún así era técnicamente más seguro que algunos de los otros. Cosas que podría estar practicando. Sonriendo levemente para sí mismo, el hombre giró en la dirección opuesta con la intención de ser aplastado por un largo periodo de tiempo. «Oh. Fuyuki. Estoy bastante impresionado», comentó Kirei mientras Rin se paró frente al desafiante con los brazos cruzados pero aún manteniendo una sonrisa de confianza. «No esperaba que completaras completamente el entrenamiento que tenía reservado para ti 2 años antes». «Cuidado, sacerdote falso». El Tosaka suspiró áridamente. «Casi suenas feliz de haber terminado conmigo». «De lo contrario». El mensajero de Dios corrigió a la niña. «Estoy feliz de que mi cargo haya progresado tanto en tan poco tiempo. Habla maravillas tanto de tus talentos como del mío». Rin puso los ojos en blanco.
¿A quién crees que estás engañando? Tú simplemente me guiaste en las direcciones que necesitaba ir. El que hizo todo el trabajo y esfuerzo fui yo. El sacerdote se rió entre dientes y se volvió hacia una puerta cercana. ¿Pero no es así como debería ser entre un verdadero maestro y un estudiante con fuertes vínculos? Para que el maestro señale la dirección que el estudiante debe tomar y confíe en sus habilidades, y para que el estudiante confíe en las enseñanzas y consejos del maestro. El vínculo entre ambos sería tan absoluto que no cuestionarían en absoluto las habilidades del otro en el proceso. Es un concepto fascinante, ¿no? Rin vaciló cuando su argumento se volvió contra ella con tanta suavidad. Pero, Tch. Volvió la cabeza hacia un lado y miró hacia otro lado con altivez. No te adelantes, Kotomine. Sabes tan bien como yo que apenas me enseñaste nada más que tácticas de combate y consejos, y eso se debió principalmente a tu entrenamiento en la iglesia. El hombre asintió. De hecho, aunque también tomaste bastante bien esas enseñanzas, aunque a veces te involucraste demasiado. ¿Me atrevo a preguntar en quién estabas pensando durante tus simulacros de entrenamiento? Fingió no notar el tic en la mano de la chica. Yo, simplemente te estaba mirando, farsante. Ella chasqueó. Verte me molesta muchísimo. A veces solo quiero golpearte la cara. Kirei suspiró. Me temo que no serías el primero. Después de todo, mi personalidad no atrae a muchos en la sociedad actual. Tú me estás diciendo. Murmuró la chica, moviéndose el cabello. Así que sigamos con esto ya. Cuanto antes termine contigo, antes podré hacer mis propios experimentos y tener una vida nuevamente. Tal vez comenzaré cazando magos que están en la ciudad, si es que hay alguno. El rostro del sacerdote se quedó inmóvil. No lo desaconsejaría, Rin. Eres muy talentosa en muchos campos y tienes acceso tanto al prane como a la magia. Sin embargo, sería mejor si esperaras a ganar más experiencia conmigo en lo que respecta al combate antes de irte a pelear tus batallas. Solo. Hay algunos magos que son anormalmente astutos a pesar de tener antecedentes bastante comunes y rangos limitados de hechizos. Yo, por ejemplo, no tendría problemas para matarte si intentas acabar conmigo aquí a pesar de mi experiencia limitada en la realización de magia y circuitos subdesarrollados. Rin resopló. Sí, pero eres un verdugo. Nómbrame un mago que se ajuste a esa cuota y que pueda derrotarme sin dudas como dijiste. Kirei podría haber nombrado una multitud de personas que encajaran en ese momento, incluidos, entre otros, su padre y varios ejecutores con los que se había cruzado durante sus misiones, pero un nombre pareció surgir entre los demás. Kiritsugu Emiya. El hombre afirmó con calma. Rin se congeló. Kiritsugu Emiya. Repitió con mirada penetrante. ¿Quién es ese? Kirei observó a la chica con atención. El nombre le sonó por alguna razón, pero no parecía que conociera al hombre. Decidió seguirle la corriente un poco y continuar, aunque solo fuera para darse más pistas. Era un profesional independiente de altísima habilidad y talento. Tanto es así que la asociación y la iglesia lo apodaron el asesino de magos, y ambos lo consideraban un individuo a quien vigilar. Levantó la vista al recordar al hombre que le causó tantos problemas en la Cuarta Guerra a pesar de haberlo visto solo una vez. En términos de un mago, era bastante normal. Sin embargo, por la forma en que luchaba y se comportaba se podía decir que no se comportaba como tal en lo más mínimo. Veneno, bombas, armas, chantaje, transeúntes, usaba cualquier cosa y todo lo que esté a su disposición con la mayor eficiencia para eliminar a su mago objetivo o no. Y les aseguro que había logrado matar a todos y cada uno de los magos que le asignaron eliminar antes de morir. No estaba restringido ni por los códigos morales del mundo mágico ni por los mundos normales. Si bien dije que como mago era promedio, como especialista claramente estaría por encima de prácticamente todos los demás en la asociación, incluidos los ejecutores. No tendrías ninguna posibilidad contra ese hombre en combate, eso es seguro. El sacerdote se volvió hacia la chica con ojos tranquilos.
Él fue el maestro de sabre en la última guerra y el responsable de la catástrofe que ocurrió en Hasta el Final. Como especialista, claramente estaría por encima de prácticamente todos los demás miembros de la asociación, incluidos los ejecutores. No tendrías ninguna posibilidad contra ese hombre en combate, eso es seguro. El sacerdote se volvió hacia la chica con ojos tranquilos. Él fue el maestro de sabre en la última guerra y el responsable de la catástrofe que ocurrió en Hasta el Final. Como especialista, claramente estaría por encima de prácticamente todos los demás miembros de la asociación, incluidos los ejecutores. No tendrías ninguna posibilidad contra ese hombre en combate, eso es seguro. El sacerdote se volvió hacia la chica con ojos tranquilos. Él fue el maestro de sabre en la última guerra y el responsable de la catástrofe que ocurrió en Hasta el Final. Rin guardó silencio mientras miraba a su tutor con ojos tranquilos y calculadores. ¿Fue él quien mató a mi padre?, preguntó con calma. Kirei cerró los ojos y se dio vuelta. No está claro, respondió. Por lo que me dijeron, él de hecho fue responsable de eliminar la mayor cantidad de contendientes en la guerra, matando a Lancer, Berserker y Caster, así como a la mayoría de sus maestros, pero la identidad de quien superó a Tokiomi está envuelta en un velo. Oscuridad, realmente debería convertirse en poeta. Ser capaz de hablar de sí mismo con tanta calma pero de forma tan ambigua en un abrir y cerrar de ojos debe ser una especie de talento. Lo que sí sé, sin embargo, es que al final de la guerra, su sirviente y el de Emilia fueron los últimos de los 7 en pie. Antes de que el hombre, por alguna razón engañosa, obligara a su saber a destruir el Grial. La habitación en la que estaban los dos estuvo en silencio durante varios segundos antes de que Rin hablara. Lo tendré en cuenta la próxima vez que intente pelear con alguien. Por favor, no lo conviertas en un hábito, comentó el hombre. Sobreestimar a un oponente es tan malo como subestimarlo y puede llevar a esforzarse demasiado y desperdiciar energía. Gracias por decir algo que ya sé, sacerdote. Rin gruñó, claramente ahora de un humor más oscuro. Solo termina el ritual ya para poder seguir con mi vida. Kirei asintió con un rostro tranquilo y sin emociones. Por otro lado, en su interior se alegró de ver que sus palabras lograron generar algún tipo de confusión dentro de su alumno. No sabía exactamente qué eventos acababa de poner en marcha, sin embargo estaba seguro de que serían muy interesantes por decirlo menos. Oh. Estaba soñando con espadas otra vez. Desde que Shirou supo de su origen y elemento, de lo que realmente era en el fondo, había soñado frecuentemente con espadas de todo tipo. Largo, corto, recto, curvo, oriental, occidental, bastardo, flamberge, sagrado, demoníaco, encantado, bendito, maldito, elemental, la lista era interminable. Solo las armas que ya había visto en la vida real aparecían claramente cuando soñaba, mientras que el resto estaban borrosos hasta el punto de que incluso si pudiera enfocar su prane en ese estado de sueño aturdido, solo sería capaz de captar los propósitos más vagos de las armas en delante de él. Sin embargo, recientemente, las espadas no fueron lo único que vio cuando soñó. Una vez más se encontró en ese lugar no identificado, sentado solo en esa colina borrosa mirando hacia el vasto campo que se fusionaba con el cielo extrañamente incoloro en la distancia. Por lo que podía decir, no había nada que definiera el área a su alrededor aparte de la colina misma y las espadas incrustadas primero en la tierra por todas partes, hasta donde podía ver. Por más que lo intentó, no pudo obtener ningún detalle sobre la tierra o el cielo que lo rodeaba. Incluso los colores se le escapaban a pesar de que podía distinguir claramente dónde terminaba el suelo y comenzaba el aire que respiraba. Era casi como si la tierra todavía estuviera decidiendo de qué materiales debería estar hecha y el cielo estuviera decidiendo de qué color debería ser. Y el propio soñador estaba de acuerdo con eso mientras miraba a su alrededor, esperando pacíficamente en la única colina allí. ¿Espera? Sí. Él estaba esperando. La sensación que estaba experimentando no podía definirse como otra cosa. Su cuerpo de alguna manera sabía que su lugar estaba allí, en la cima de esa colina hasta, algo sucedió. Que, su mente no lo comprendía,
pero todo lo demás en su ser parecía saberlo sin lugar a dudas, y de alguna manera sabía que sucedería mientras permaneciera donde estaba ahora en el punto más alto de este misterioso campo. Así que esperó y observó el momento en que llegaría lo que estaba esperando y lo sacarían de la colina de espadas. Y esperó, y voló. ¿Y voló? Sam. Estamos Taiga Fujimura gritó felizmente mientras salía por la puerta del auto por la que literalmente acababa de echar a Shirou. No se siente bien estar de regreso. Shirou simplemente se sintió bien porque apenas había logrado reforzar su cuerpo lo suficiente por reflejo como para no romper nada cuando aterrizó de cara en el pavimento. Un poco Fujine. Gruñó mientras se levantaba. Hubiera sido mejor si no casi me matas tan pronto como la tuve. Se estremeció cuando le empezó a doler la cabeza. Al igual que Waber había afirmado, Shirou había realizado agarre estructural en 500 objetos de diversos tamaños, complejidades y edades en su camino hacia el avión. Automóviles, camiones, edificios, teléfonos, ropa, comida, cajas registradoras, equipos de seguridad, vestimenta del personal de seguridad, ropa, relojes, aviones de múltiples tipos y tamaños. Una terminal completa del aeropuerto de Heathrow en Londres, la lista continuó durante mucho tiempo. Tanto es así que cuando Shirou iba a entrar al avión, Waber tuvo que hipnotizar a varios asistentes de vuelo para llevarlo adentro debido a que el niño apenas estaba lúcido y apenas respondía. En el momento en que lo dejaron caer en su asiento, el niño se había desmayado y se había quedado dormido tan profundamente que apenas lograron despertarlo cuando el avión aterrizó en Japón. A partir de ahí, el niño había logrado lidiar con el simple dolor de cabeza que todavía tenía, casi como si le partiera el cráneo. Obviamente se había olvidado de darle instrucciones sobre cómo despertarlo una vez que finalmente llegaran. Aún así, su dolor de cabeza todavía estaba en un nivel levemente doloroso. Podría lidiar con eso fácilmente ahora. A Taiga, por supuesto, eso realmente no le importaba. Shirou estaba en casa, viva, no lisiada y, por lo tanto, físicamente capaz de cocinar para ella. Que él sufriera realmente no le importaba en su actual estado lleno de alegría mientras le daba unas fuertes palmaditas en la espalda. Oh, no seas tan aguafiestas. Todos sabemos que eres más duro que ese Shirou-kun. Por alguna razón no me siento feliz de escuchar eso. El niño murmuró mientras se giraba para ver a los dos yakuza que los habían escoltado desde el aeropuerto sacar su equipaje del maletero. El que tomaba sus cosas era bastante grande y bronceado, mientras que el otro que estaba casualmente junto a él era más pequeño y delgado. Chuck. Chuck. La mente de Emilia instintivamente comenzó a realizar una comprensión estructural de los dos hombres en el momento en que los miró, analizando su ropa, sus tipos de cuerpo y cualquier cosa que pudieran haber estado llevando consigo. El que llevaba su equipaje tenía un chaleco de Kevlar debajo de su ropa de trabajo y de alguna manera tenía un arma atada a su costado, aunque no podía decir qué modelo. La ropa más pequeña de los dos también estaba hecha para resistir el combate, pero el acolchado era más para objetos contundentes y cuchillos que para balas. Llevaba 3 cadenas de metales valiosos debajo de su camisa con cuello y tenía un cuchillo grande de algún tipo en el bolsillo de su pantalón, uno con el que podía decir que tenía una historia bastante larga, pero nada más, ya que solo estaba mirando su estado general a través del ropa de hombre. Ambos hombres estaban bastante acostumbrados al combate básico y a las escaramuzas. ¿Algo te llamó la atención, Emilia?, preguntó el hombre más pequeño con curiosidad, sacando a Shirou de su análisis. Si bien el niño prefería permanecer en el lado opuesto de la ley a los hombres allí, admitiría que se llevaba bastante bien con más de unos pocos miembros de las familias locales. Principalmente porque hacía reparaciones para un buen número de sus bicicletas a precios muy razonables y se mantuvo reservado. Ah. El niño se rió y se rascó la nuca tímidamente. Sí, lo siento. No fue nada, solo estaba pensando en algunas cosas. El hombre asintió. No ha pasado nada. Pero ten cuidado al mirar a la gente así. Si no te conociera tan bien, te llamaría antes de preguntarte cuál es tu problema por mirarme así. Shirou hizo una mueca.
Sirius había inculcado el hábito de realizar agarres estructurales a cualquier persona sospechosa que mirara a Shirou aproximadamente un año antes, y el chico todavía tenía problemas para controlarse de vez en cuando, especialmente cuando estaba cansado. Técnicamente, el hábito era una gran ayuda para cualquiera que peleara con alguien nuevo por primera vez si su habilidad en la habilidad era lo suficientemente alta. Las armaduras, las armas e incluso los estilos de lucha podrían divulgarse por completo incluso antes de que comenzara la pelea. Sirius afirmó que incluso podía determinar cuál era el elemento de una persona en un abrir y cerrar de ojos, siempre y cuando estuviera entre los 5 básicos, aunque eso puede deberse simplemente a su condición de promedio. Shirou, por otro lado, era capaz de diseccionar la ropa y la armadura de una persona con notable rapidez, así como las armas y lo que la persona llevaba encima. Desafortunadamente, mientras estuvieron ocultos, los objetos que escaneó se redujeron considerablemente en términos de detalle. Por ejemplo, el cuchillo que la Yakuse tenía consigo podría ser uno de una multitud de modelos, todos los cuales el niño podría reproducir y proyectar si los viera directamente, pero como estaba en el bolsillo del pantalón del sujeto. Solo sabía que un cuchillo no mejorado de un cierto largo estaba en el bolsillo izquierdo del pantalón del hombre y parecía saber cómo usarlo. En cuanto a los individuos que escaneó, Shirou solo pudo determinar en el mejor de los casos si la persona estaba herida o enferma, la persona estaba canalizando prane o estaba encantada / maldecida de alguna manera, si tenía algún historial con alguna herramienta que tuviera encima. ¿Qué experiencia tenían en combate y para qué estaba construido su cuerpo? Era una gama limitada de información, pero de todos modos era útil. Mientras estuvieran ocultos, los objetos que escaneaba se reducían considerablemente en términos de detalle. Por ejemplo, el cuchillo que la Yakuse tenía consigo podría ser uno de una multitud de modelos, todos los cuales el niño podría reproducir y proyectar si los viera directamente, pero como estaba en el bolsillo del pantalón del sujeto. Solo sabía que un cuchillo no mejorado de un cierto largo estaba en el bolsillo izquierdo del pantalón del hombre y parecía saber cómo usarlo. En cuanto a los individuos que escaneó, Shirou solo pudo determinar en el mejor de los casos si la persona estaba herida o enferma, la persona estaba canalizando prane o estaba encantada / maldecida de alguna manera, si tenía algún historial con alguna herramienta que tuviera encima. ¿Qué experiencia tenían en combate y para qué estaba construido su cuerpo? Era una gama limitada de información, pero de todos modos era útil. Mientras estuvieran ocultos, los objetos que escaneaba se reducían considerablemente en términos de detalle. Por ejemplo, el cuchillo que la Yakuse tenía consigo podría ser uno de una multitud de modelos, todos los cuales el niño podría reproducir y proyectar si los viera directamente, pero como estaba en el bolsillo del pantalón del sujeto. Solo sabía que un cuchillo no mejorado de un cierto largo estaba en el bolsillo izquierdo del pantalón del hombre y parecía saber cómo usarlo. En cuanto a los individuos que escaneó, Shirou solo pudo determinar en el mejor de los casos si la persona estaba herida o enferma, la persona estaba canalizando prane o estaba encantada / maldecida de alguna manera, si tenía algún historial con alguna herramienta que tuviera encima. ¿Qué experiencia tenían en combate y para qué estaba construido su cuerpo? Era una gama limitada de información, pero de todos modos era útil. Los objetos que escaneó se redujeron mucho en términos de detalle. Por ejemplo, el cuchillo que la Yakuse tenía consigo podría ser uno de una multitud de modelos, todos los cuales el niño podría reproducir y proyectar si los viera directamente, pero como estaba en el bolsillo del pantalón del sujeto. Solo sabía que un cuchillo no mejorado de un cierto largo estaba en el bolsillo izquierdo del pantalón del hombre y parecía saber cómo usarlo. En cuanto a los individuos que escaneó, Shirou solo pudo determinar en el mejor de los casos si la persona estaba herida o enferma, la persona estaba canalizando prane o estaba encantada / maldecida de alguna manera, si tenía algún historial con alguna herramienta que tuviera encima. ¿Qué experiencia tenían en combate y para qué estaba construido su cuerpo? Era una gama limitada de información, pero de todos modos era útil. Los objetos que escaneó se redujeron mucho en términos de detalle. Por ejemplo, el cuchillo que la Yakuse tenía consigo podría ser uno de una multitud de modelos, todos los cuales el niño podría reproducir y proyectar si los viera directamente, pero como estaba en el bolsillo del pantalón del sujeto.
Solo sabía que un cuchillo no mejorado de un cierto largo estaba en el bolsillo izquierdo del pantalón del hombre y parecía saber cómo usarlo. En cuanto a los individuos que escaneó, Shirou solo pudo determinar en el mejor de los casos si la persona estaba herida o enferma, la persona estaba canalizando prane o estaba encantada / diagonal maldecida de alguna manera, si tenía algún historial con alguna herramienta que tuviera encima. ¿Qué experiencia tenían en combate y para qué estaba construido su cuerpo? Era una gama limitada de información, pero de todos modos era útil. El cuchillo que la Yakuse tenía encima podía ser uno de una multitud de modelos, todos los cuales el niño podía reproducir y proyectar si veía directamente, pero como estaba en el bolsillo del pantalón del sujeto. Solo sabía que un cuchillo no mejorado de cierta longitud estaba en el bolsillo izquierdo del pantalón del hombre y parecía saber cómo usarlo. En cuanto a los individuos que escaneó, Shirou solo pudo determinar en el mejor de los casos si la persona estaba herida o enferma, la persona estaba canalizando prane o estaba encantada / diagonal maldecida de alguna manera, si tenía algún historial con alguna herramienta que tuviera encima. ¿Qué experiencia tenían en combate y para qué estaba construido su cuerpo? Era una gama limitada de información, pero de todos modos era útil. El cuchillo que la Yakuse tenía encima podía ser uno de una multitud de modelos, todos los cuales el niño podía reproducir y proyectar si veía directamente, pero como estaba en el bolsillo del pantalón del sujeto. Solo sabía que un cuchillo no mejorado de cierta longitud estaba en el bolsillo izquierdo del pantalón del hombre y parecía saber cómo usarlo. En cuanto a los individuos que escaneó, Shirou solo pudo determinar en el mejor de los casos si la persona estaba herida o enferma, la persona estaba canalizando prane o estaba encantada / diagonal maldecida de alguna manera, si tenía algún historial con alguna herramienta que tuviera encima. ¿Qué experiencia tenían en combate y para qué estaba construido su cuerpo? Era una gama limitada de información, pero de todos modos era útil. Pero como estaba en el bolsillo del pantalón del sujeto, solo sabía que en el bolsillo izquierdo del pantalón había un cuchillo no mejorado de cierta longitud y parecía saber cómo usarlo. En cuanto a los individuos que escaneó, Shirou solo pudo determinar en el mejor de los casos si la persona estaba herida o enferma, la persona estaba canalizando prane o estaba encantada / diagonal maldecida de alguna manera, si tenía algún historial con alguna herramienta que tuviera encima. ¿Qué experiencia tenían en combate y para qué estaba construido su cuerpo? Era una gama limitada de información, pero de todos modos era útil. Pero como estaba en el bolsillo del pantalón del sujeto, solo sabía que en el bolsillo izquierdo del pantalón había un cuchillo no mejorado de cierta longitud y parecía saber cómo usarlo. En cuanto a los individuos que escaneó, Shirou solo pudo determinar en el mejor de los casos si la persona estaba herida o enferma, la persona estaba canalizando prane o estaba encantada / diagonal maldecida de alguna manera, si tenía algún historial con alguna herramienta que tuviera encima. ¿Qué experiencia tenían en combate y para qué estaba construido su cuerpo? Era una gama limitada de información, pero de todos modos era útil. La persona estaba canalizando prane o estaba encantada / diagonal maldecida de alguna manera, si tenía algún historial con alguna herramienta que tuviera, qué experiencia en combate tenía y para qué estaba construido su cuerpo. Era una gama limitada de información, pero de todos modos era útil. La persona estaba canalizando prane o estaba encantada / diagonal maldecida de alguna manera, si tenía algún historial con alguna herramienta que tuviera, qué experiencia en combate tenía y para qué estaba construido su cuerpo. Era una gama limitada de información, pero de todos modos era útil. Culpa mía. Él hizo una mueca. He tenido un dolor de cabeza desagradable por un tiempo y bueno. Fujine acaba de echarme del auto. El gran Yakuse se rió. J.E. No te preocupes, chico. A Yoshi simplemente le gusta empujar a la gente de vez en cuando. Caminó hacia el lado del conductor del auto. Oh, sí. Casi lo olvido. El jefe quiere pedirte ayuda para arreglar su bicicleta nuevamente este fin de semana. Se exageró nuevamente conduciendo por las cadenas montañosas hace un par de semanas y casi tuvo un ataque cuando Taiga le dijo que estabas lejos. Él se rió entre dientes.
El jefe casi golpea a algunos de los otros muchachos hasta dejarlos sin sentido para intentar conseguir sus bicicletas hace un par de días. Shirou se rió. Sí, claro. Dile que lo haré tan pronto como pueda. Oye. Taiga gritó mientras agarraba la oreja del niño y comenzaba a arrastrarlo hacia la entrada principal de su casa mientras el auto se alejaba. Deja de hablar de cosas aburridas. He estado esperando todo el día para que cocines y ahora que estás aquí puedo hacer algo para que salga más rápido. Guau 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 guau. Shirou repitió en respuesta a que casi le arrancan la oreja. Cuidado. Necesito escuchar eso. Honestamente. El estudiante universitario suspiró. Cada vez que regresas de Inglaterra es como si te convirtieras en una persona diferente. Más cabellos se te vuelven grises y tu piel es aún más oscura. La gente en Inglaterra no se broncea durante las vacaciones de invierno. Ella comenzó a llorar al cielo. Kiritsugu-san. ¿Qué debo hacer? Tu hijo está haciendo cosas sospechosas en el otro lado del mundo con tu familia. Shirou dice que no es nada importante, pero aún así. Creo que ya no me ama. Bah. Lo entiendo. Lo entiendo. El hombre se calló mientras miraba a su alrededor con nerviosismo y esperando que ningún transeúnte tuviera una impresión equivocada de él. Empezaré a preparar la cena ahora. Solo deja de llorar. ¡Hurra! Taiga aplaudió, ya saliendo de su depresión infantil mientras agarraba sus bolsas y entraba corriendo antes de detenerse y mirar al chico con picardía. Oh, por cierto. Invité a Sakura. Sabes que ella siempre está ansiosa por verte cuando regresas de tus viajes. Shirou parpadeó antes de ignorar la forma sospechosa en que Taiga lo miraba. ¿Sakura viene? Ok, entonces cocinaré para ella también, pero primero tengo que asegurarme de tener suficientes cosas en la cocina. Acabo de regresar, así que primero tengo que comprobar que tengo que pueda usar. Fujimura hizo una pausa antes de mirar al chico con una mirada decepcionada y desaparecer en la casa con su equipaje. Ah, no me corresponde a mí decírselo. Murmuró en voz alta mientras se dirigía a su habitación. El farsante miró a su tutor con escepticismo antes de sacudir la cabeza y restar importancia a lo que dijo la mujer como otra de sus peroratas al azar. Mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo momentáneamente para rascarse el brazo izquierdo cerca del hombro, alzando su manga en el proceso y descubriendo momentáneamente una delgada y tenue cicatriz que rodeaba toda la extremidad. ¡Oh! En una ubicación no revelada. El anciano corpulento gruñó de dolor e irritación mientras recuperaba lentamente la conciencia. Al principio asumió que debía haber quedado mucho más destrozado de lo que originalmente había anticipado y haber hecho algo increíblemente estúpido antes de quedarse dormido. Hasta que registró el hecho de que los dolores en su cuerpo normalmente no eran los que se asociaban con un golpe borracho feliz. Noche en un pub al azar en el norte de Inglaterra, eran los dolores y molestias de una batalla posterior y recibir un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza de una manera que lo noqueó. Técnicamente no había muchas diferencias entre los dos, pero Sirius había pasado por ambos suficientes veces para diferenciarlos. Levantándose lentamente y observando la mayor cantidad posible de su entorno, el hombre comenzó a evaluar su situación. Paredes, resistentes a la magia y gruesas sin respiraderos ni desagües en el techo o el piso. Entrada, 1, estado actual del cuerpo, lesiones mínimas y acceso limitado a los circuitos. También hay un brazalete encantado en mi brazo izquierdo, está diseñado para hacer algo desagradable, pero los detalles se desconocen sin más análisis. Por suerte, el bastardo no se metió con las runas de mi cuerpo. La habitación, una cama, 2 sillas, una mesa, todo de gran calidad. El hombre hizo una mueca mientras se ponía de pie lentamente, con la cabeza palpitando por la resaca. Desde que golpeé en mi cabeza, supongo que no ha pasado mucho tiempo desde que me trajeron, pero todavía estoy vivo y en una sola pieza. Así que quien me tomó quiere algo de mí o me necesita vivo y dentro, condiciones óptimas para conseguirlo, _. Ahem, ya levántate. Sirius habló en voz bastante alta y un poco irritada. Puedes mostrarte ahora. Preferiblemente si tienes algo para comer. Solo para avisarte.
Es más fácil hablar con él cuando no tengo hambre. Como era de esperar, una vieja pero divertida risa se hizo sentir desde el otro lado de la puerta. Veo que los rumores sobre tu falta de tacto eran bastante precisos. Reflexionó la voz cuando el dueño apareció. Parecía ser de mediana edad, con cabello oscuro y liso hacia atrás, barba poblada, una capa elocuente sobre ropa ligeramente anticuada pero aún extremadamente formal y ojos confiados. Su comportamiento era tranquilo y confiado mientras hacía girar lentamente una copa de vino en una mano. Aún así, es un honor conocerte finalmente en persona, Sirius McGinty. Me siento verdaderamente honrado. Sirius, por otro lado, se tensó en el momento en que vio al hombre. Vampiro. Mentalmente maldijo mientras su comprensión estructural del individuo revelaba el funcionamiento interno de su cuerpo y gritaba poderosos no muertos. Sin embargo, Sirius no era nuevo en circunstancias sorprendentes y casi instantáneamente recuperó la compostura. Se encogió de hombros con irritación. Tienes un fan, tienes 100. Aunque no puedo decir que apruebe tu hospitalidad, un lugar tan agradable y sin comida. ¿Con qué frecuencia haces de anfitrión? El hombre se rió entre dientes. Apenas levantado y el humano ya estaba preparado para jugar un juego de lenguas con él, realmente era impresionante. Me temo que no con suficiente frecuencia. Él suspiró. Soy un poco recluso, ya ves, claro que todavía tengo contacto frecuente con el mundo exterior, pero rara vez salgo o invito a otros a simplemente socializar. Supongo que no estoy aquí simplemente para hacerte compañía. Sirius dijo lo obvio. ¿Quieres que te haga un arma? El hombre asintió. Lo habría dicho de una manera menos cruda, pero sí, supongo que es por eso que te traje aquí. Pero no te desanimes, de hecho soy un fan de tu trabajo. De hecho, a lo largo de los años he logrado adquirir algunas de sus obras para agregarlas a mi colección y puedo decir que las valoro todas bastante. Los ojos del herrero se entrecerraron, logrando identificar a su captor por la descripción de sus pasatiempos. Tu Lubre. Lubre, un vampiro, o el término más técnico apóstol muerto, que ha vivido en algún lugar de Noruega durante unos 500 años. Tomando personalmente la sangre de 5.000 personas e infectando muchas veces más si se pudieran creer los rumores. Sin embargo, su rasgo más notable fue el hecho de que es un coleccionista de códigos místicos y armas conceptuales, lo que lo hace en cierto modo más peligroso que la gran mayoría de los apóstoles muertos en el mundo. Si lo que dijeron los ejecutores fuera cierto, el hombre también tiene un par de sucesores, su hijo y su hija, cada uno de los cuales lleva su nombre y lo hace aún más peligroso. Esto se debió al hecho de que se dice que los poderes de los vampiros aumentan exponencialmente cuando hay parientes consanguíneos cercanos. Sirius tuvo problemas con este vampiro en particular por un tiempo, ya que el chupasangre tenía la costumbre de hacer todo lo posible para cazar a sus clientes y robar su trabajo. Hasta el punto de que la asociación en un momento le había impedido hacer códigos para cualquier persona que no sea nobles y ejecutores de alto nivel durante bastante tiempo hace unas décadas para evitar que el vampiro persiga otros objetivos de alto perfil. Sin embargo, al vampiro no pareció importarle en absoluto lo que el mayor de los dos pensara de él y se inclinó, halagado. Es un honor para mí que sepas de mí. Es un poco difícil no saber que un vampiro tiene el hábito de matarme a los clientes. Sirius gruñó. Me metiste en un montón de basura política bastante desagradable hace unos años debido a tu casa. Lubre suspiró secamente. Puede que haya sido un poco demasiado entusiasta cuando se trataba de ampliar mi colección, sin embargo, no toda la culpa es mía, Sirius. Si sus dueños anteriores simplemente me hubieran permitido adquirir los códigos y si la asociación actual no se hubiera guiado a ciegas con sus excesos. Forma de pensar idealista y pomposa, las cosas habrían sido mucho más convenientes para ti. Se acarició la barba pensativamente. Hablando de la asociación, ¿cómo va el carenado del caleidoscopio? Kisture Solrech Weynard. También conocido como el Mariscal Mago, Caleidoscopio y el Viejo de las Joyas. Uno de los 5 maestros de la verdadera magia en el mundo actual y el número 4 de los 27 ancestros apóstoles muertos.
A pesar de haberse convertido en vampiro hace muchos años, el hombre inmensamente poderoso vive su vida extremadamente larga como humano y en un alto puesto en la Asociación de Magos, usando su magia para viajar entre dimensiones y participar en diversas actividades y proyectos. Cabe señalar que uno de sus proyectos anteriores, hace varios cientos de años, fue ayudar a los Ainsburn, Makiri y Tosaka a establecer el ritual del Santo Grial. Sirio frunció el ceño. No tengo idea. Cell se fue a hacer lo suyo hace un par de décadas y no he sabido nada de él desde entonces. ¿Por qué querría saberlo? La mayoría de los de tu especie no están muy interesados ni siquiera en hablar de él. El Lubre sonrió. Es simple. Simplemente quiero saber el estado actual de mi ancestro, ya que recientemente fui honrado con el número 10. Los ojos de Sirius se abrieron en shock. Los 27 ancestros apóstoles muertos son la élite aristocrática de los vampiros. A lo largo de los años, algunos de los originales han sido sellados por la Iglesia o han sido aniquilados. El liderazgo de algunas de las diferentes facciones ha cambiado constantemente a lo largo de las generaciones a medida que fueron reemplazados, mientras que otros todavía reinan como ancestros en la era actual. De hecho, el número de especies en esta lista también se expandió para incluir, entre otros, un extraterrestre de Mercurio, un fantasma, un bosque real y un perro nacido de Gea con el único propósito de matar humanos y que es tan poderoso que en realidad posee la actual posición número 1. Todavía faltan algunos números que deben ser reemplazados, ya que han sido ejecutados o sellados por la Iglesia, pero la mayoría de ellos todavía están corriendo por todo el mundo sin mucho que se interponga en su camino aparte de ellos mismos. La mayoría de los ancestros son seres muy poderosos, y muchos tienen la capacidad de utilizar las esferas de la realidad, ya que ya no son humanos, y ven el mundo que los rodea de una manera que no se alinea ni con Alaya, el espíritu de la humanidad, ni con Gaia, el espíritu de la humanidad. Espíritu de la Tierra. Su clasificación general no está determinada exclusivamente por su poder individual, sino más bien por el peligro supremo que representa para la humanidad. Selrech, por ejemplo, ocupó el puesto número 4 a pesar de que es amigable con los humanos, debido al hecho de que una vez literalmente obligó a la Luna, que estaba cayendo a la Tierra, a volver a su órbita, por sí mismo. No es de extrañar que nadie en la Asociación de Magos haya intentado jamás imponerle una designación de sellado al hombre. Aún así, el número 10. Ese era el lugar del suelo del Génesis. Sirius gruñó, atrapado entre el alivio, la curiosidad, la preocupación y la aprensión. Se suponía que sería difícil matarlo incluso para los estándares de tu especie. ¿Quién lo eliminó? Difícil de matar era quedarse corto. Con un cuerpo que constaba de 666 monstruos y bestias diferentes de todo tipo cuyas esencias regresarían a él si lo mataban, el hombre era prácticamente imparable a menos que todas las bestias fueran asesinadas a la vez antes de que sus esencias regresaran a la fuente original. Lubre asintió y su sonrisa disminuyó un poco. De hecho, era un individuo formidable, si pudiéramos llamarlo así debido a su cordura y habilidades decrecientes. Sin embargo, ni siquiera él podía compararse con la princesa blanca cuando se le asignó la tarea de acabar con ella, y escuché que la serpiente de Akasha encontró su fin final. Poco después de eso también, y después de todo eso aquí estoy. Con una posición noble que es tan grandiosa, que soy incapaz de cumplir verdaderamente con su nombre tal como soy. El hombre más grande frunció el ceño. Así que quieres que te haga algo que te detenga hasta que seas lo suficientemente fuerte como para tener ese número. En efecto. El vampiro asintió. Según mis estimaciones, todavía necesito otros 200 años antes de adquirir el poder suficiente para ganar el número 10. Si bien tengo confianza en que mi colección puede ayudarme a derrotar a la mayor parte de la chusma que intentaría acabar conmigo, hay algunos individuos que obviamente causarían cierta preocupación, uno de los cuales es esa desagradable reina de la asociación. Sirius no pudo evitar resoplar. Lorelei Bartomeloy fue considerada una de las magas más poderosas del periodo de asociación. Mientras que su familia, que en general era considerada tan noble que la mayoría de las familias mágicas reputadas del mundo serían consideradas una completa mierda en comparación,
Tenía una tendencia a odiar y cazar vampiros por deporte como pasatiempo. Lorelei dio un paso más y los persiguió con una pasión religiosa. Y también era muy bueno en eso. Se decía que ella era lo suficientemente fuerte como para compararse con el más fuerte de los ancestros apóstoles muertos, y que ya tenía 2 muertes en su haber. De vez en cuando se preguntaba si ella estaba en su nivel cuando él estaba en su mejor momento, pero nunca mencionó el tema ya que prefería no irritar a las mujeres nobles si podía evitarlo. Las mujeres normales eran bastante difíciles de entender y traer de vuelta a la realidad sin que algo te arrancara un pedazo del trasero. ¡Ay! El pelirrojo se rió. No es de extrañar que me quisieras tanto. Casi no te culpo por secuestrarme ahora. Esa muchacha haría que cualquiera huyera por las colinas. Bastante, dijo el vampiro lacónicamente. Claramente no compartía el punto de vista alegre de Sirius sobre el tema. Sin embargo, siendo ese el caso, puedes ver claramente lo que estoy buscando. Miró al hombre a los ojos. Deseo que me hagas un arma antimagos. Una que pueda representar una amenaza letal para cualquier ser mágicamente capaz sin importar cuán fuerte sea su defensa y que funcione sin falta. Si creas una herramienta así para mí, te recompensaré. Te agradeceré generosamente y te dejaré en paz con tu trabajo y ya no perseguiré a ninguno de tus clientes. Niégate. Miró al hombre con frialdad. Y te torturaré y abusaré de tu alma hasta que no seas más que una cáscara sin sentido que crea herramientas para mí por toda la eternidad. La habitación quedó en silencio por un momento antes de que Sirius pusiera una sonrisa oscura. Tendrás que hacerlo mejor que el Louvre. En viejo. Ni de lejos tan viejo como tú, pero todavía soy muy, muy viejo. Para ser honesto, podría hacerme quilla óvulos en cualquier momento que quiera tan rápido como tú y estás muerto. El cuerpo puede chuparme sangre. Tú lo sabes y yo lo sé. Si me enojas demasiado, simplemente me caeré en medio de tu sala de estar y me cagaré en tu sofá y en tus alfombras como un viejo perro de la familia. Bueno, también sé que mi familia siempre se queda en Londres bajo la protección de la asociación. O están en Irlanda con el resto de Fraga. Eres egoísta, pero tampoco eres tan estúpido como para seguir adelante. Sirius se refería al antepasado número 27, Caubac Alcatraz, también conocido como la Cerradura del Milenio. También era un buen amigo de Selrech, además de ser un mago casi del mismo nivel, pero hace aproximadamente un siglo. El idiota se perdió accidentalmente en un laberinto que construyó en un cofre del tesoro de su propia creación y nadie supo de él. Técnicamente, nadie sabe siquiera si todavía está vivo en este momento. Es por esta razón que a la mayoría de los otros antepasados realmente no les gusta hablar de él en una conversación, ya que les avergüenza que uno de los suyos haya hecho algo tan estúpido. Louvre miró a Sirius con una expresión ilegible antes de suspirar y sorber su vino. Realmente eres tan grosero como dicen. No es de extrañar que te lleves tan bien con Kelaïd Scott. Sacó una pequeña hoja de papel de su ropa y empezó a leerla. Has estado bastante activo en los últimos años. Viajando a Japón de todos los lugares y pasando tiempo con un chico y el recientemente ascendido Lord Mallow II. Miró perezosamente al inmóvil irlandés. Realmente no sé qué tiene este chico que te puede interesar tanto, pero sería una lástima que estuviera entre las víctimas dentro de esa ciudad. Estás jugando a un peligroso juego de vampiros. El hombre gruñó mientras su mente trabajaba frenéticamente. Shirou era bueno, no había duda de eso, pero no tenía experiencia real en la lucha aparte de entrenar con Basset. Lanzarlo de cabeza a un incidente vampírico importante era similar al suicidio. Incluso si tuviera habilidades poderosas, las probabilidades de que cualquiera sin experiencia sobreviviera a tal situación eran tan escasas que ni siquiera era gracioso. ¡Oh! En algún lugar de Japón, cierto joven con gafas místicas para matar ojos estornudó. ¡Oh! Tener un apóstol muerto en la ciudad de Fuyuki definitivamente arrojaría por la ventana casi todos sus esfuerzos para mantener las habilidades de Shirou en secreto, pero al mismo tiempo, había una oportunidad de deshacerse del sacerdote. Como mínimo, podría obligar al Louvre a desperdiciar algunos recursos preciosos. Hablando de recursos.
Hay algunas personas bastante importantes en esa ciudad, y un ejecutor desagradable vive allí también. ¿Estás seguro de que puedes manejarlos? Humph. El aristócrata resopló. ¿Un grupo de paletos orientales y un solo sacerdote? No tengo motivos para preocuparme en lo más mínimo. Mi hija tampoco, y en caso de que se encuentre con algún problema, tiene algunas piezas de mi colección para contrarrestar cualquier cosa que pueda hacer un plebeyo. Podría utilizar contra ella. Se alejó. Te daré unos días para que reconsideres tus opciones, herrero. Hasta entonces espero que disfrutes tu estadía aquí. El herrero se quedó en silencio por un momento mientras escuchaba al hombre irse, antes de sonreír muy levemente. Bueno, 10, espero que esté adecuadamente equipada para su trabajo, porque hasta que me muestres lo contrario, me sentaré aquí y miraré el programa desde aquí. Oh. Escuela Secundaria Fuyuki. Shirou se paró tranquilamente en la línea de tiro con arco y retiró el arco largo que estaba en el almacén de la escuela, con la flecha marcada y la mano más allá de su oreja. El objetivo estaba más lejos de lo normal para los estudiantes de secundaria, pero para él eso no hizo mucha diferencia. La flecha impactará justo encima del centro directo del objetivo. Concluyó mentalmente mientras inmovilizaba su cuerpo y soltaba la flecha, haciendo que volara por el aire y se incrustara en la diana, 1 centímetro por encima del centro muerto. Sus oídos se llenaron de aplausos cuando se giró para ver a muchos estudiantes de último año y estudiantes de su edad aplaudiéndolo. Así se hace, Emilia. Sonrió con satisfacción el actual capitán del equipo de tiro con arco, alguien cuyo nombre aún no había memorizado. Ocasionalmente te he visto practicar cuando estabas en la escuela secundaria, pero parece que sigues mejorando si eso es posible. Contigo podríamos fácilmente clasificarnos en la nación. Se volvió hacia los otros estudiantes de último año. Escuchen eso, muchachos. De hecho, ahora tenemos una oportunidad de ganar. Una serie de fuertes vítores respondieron, causando que muchos de los estudiantes de primer año se movieran avergonzados. En realidad no soy tan impresionante. El niño se rió tímidamente y se rascó la nuca. Por favor. Resopló Sigi Matou con una sonrisa. Shirou había sido amigo decente del chico desde el año anterior a pesar de que sus personalidades no coincidían en absoluto. Entre la personalidad egoísta y excesivamente confiada de Shinji y la personalidad discreta y obstinada de Shirou, muchas personas se preguntaban cómo los dos podían soportar estar juntos. La única vez que fallas es cuando quieres, Emilia. No veo por qué le restas importancia a eso. Fácilmente podrías obtener una beca decente para una buena escuela de deportes si juegas bien tus cartas. Él sonrió. Bueno, eso es si decides que ser conserje no es la vida que quieres después de todo. Viniendo del tipo que todavía tiene problemas para acercar la flecha al centro del objetivo. Resopló Eyako Mitsusuri, otra estudiante de primer año, haciendo que algunos otros también se rieran. Oye, Emilia, ¿cuánto practicas con el arco en tu tiempo libre? Preguntó otro estudiante de último año. ¿Tiene algún equipo especial? ¿Equipamiento especial? El niño repitió nerviosamente, su mente instintivamente diseñando el arco compuesto de varios materiales que técnicamente aún no habían sido lanzados a la población mundial. Sí, tengo algunos, pero fueron regalos de un amigo de la familia y él vive en Europa. Lo siento. ¿Un arco europeo? Debe ser un material de muy alta calidad. Otro niño mayor asintió con la cabeza antes de darle una palmadita en los brazos. Debe ser bastante difícil si necesitas ser tan sólido para poder usarlo. Shirou se movió incómodo sobre sus pies. Estaba bastante orgulloso de estar en muy buena condición física, pero durante su último año de secundaria había cometido el error de quitarse la camiseta para refrescarse en medio del día de atletismo, dándoles a todos un buen rato. Míralo. No estaba desgarrado de ninguna manera, pero aparentemente tenía músculos en todos los lugares correctos, según algunas personas con las que habló, sea lo que sea que eso signifique. Después de eso hubo un periodo de tiempo en el que un número significativo de chicas comenzaron a pasar tiempo con él, y aún más rápido aún esas chicas dejaron de hacerlo.
Por extraño que parezca, fue en esa época que Sakura decidió visitar su casa con más frecuencia después de la escuela. Simplemente hago un poco de ejercicio todos los días después de la escuela y mi trabajo temporal es bastante pesado. El niño intentó débilmente explicarse. No es nada grande. Eso no es lo que escuché. Se rió un compañero suyo detrás de él. Fingió no haberlo oído. ¿Sigues haciendo ese trabajo, Emilia? Shinji preguntó con incredulidad. Realmente tienes que priorizar más tu tiempo. ¿Qué es más importante, algún trabajo con salario mínimo o el club? Déjalo en paz, mató. El capitán suspiró. Es decisión de Shirou hacer lo que hace. Solo tenemos que respetarlo. Hizo una pausa por un momento antes de agarrar a Emilia por los hombros y llorar lágrimas varoniles. Pero no nos abandonarás, ¿verdad? Quiero tener al menos un buen año en este club antes de graduarme. Oh. Varias horas después. Entonces, ¿cómo estuvo tu primer día en el club de tiro con arco senpai de la escuela secundaria? Sakura preguntó con curiosidad mientras lo ayudaba a preparar la cena. Realmente había recorrido un largo camino desde que comenzó a aprender a cocinar bajo su protección, pero aún le quedaba un largo camino por recorrer. Debido a sus viajes, Shirou dominaba los platos orientales y occidentales para el deleite de cualquiera que se diera cuenta de que podía realizar pedidos y obtener resultados satisfactorios independientemente de lo que pidieran. Sakura, aunque no era tan buena como Shirou, estaba mejorando bastante rápido y solo sería cuestión de tiempo hasta que fuera tan buena como él en platos occidentales. Sin embargo, hasta el día en que ella lo superó, él reinó como el rey absoluto de la cocina y no había nada que nadie pudiera hacer o decir al respecto. Fue como se esperaba. Shirou se encogió de hombros mientras revolvía el estofado de carne. Los estudiantes de último año querían que ganara sus torneos, algunos más que otros eran un poco más escépticos sobre mis habilidades, y Shinji mencionó el hecho de que todavía estaba trabajando. La niña miró hacia abajo con sentimiento de culpabilidad como si fuera ella quien lo hizo. Lamento que Nii-san sea tan grosero contigo todo el tiempo. Le pedí que fuera más amable pero... El farsante le dio unas palmaditas en la espalda a la chica. Está bien. Eso es solo que Shinji es Shinji. Estoy acostumbrado. Miró a la chica con preocupación. Había pasado aproximadamente un año desde que Shirou finalmente comprendió el hecho de que Sakura era una maga, aunque la forma en que se manifestaba el prana en su cuerpo indicaba que ella era claramente de una marca diferente a la estándar. Él nunca la confrontó sobre este hecho, prefiriendo mantener las cosas como estaban entre ellos. Sin embargo, sí notó que de vez en cuando, algo dentro de la chica actuaba mal. Normalmente, inmediatamente después haría algo bastante torpe, como tropezar y golpearse la cabeza contra una pared, o mirar hacia una dirección aleatoria e ignorar el resto del mundo. Habría estado más preocupado por lo que le estaba pasando a la chica si ella hubiera hecho un trato más grande al respecto, pero después de cada evento ella volvía a la normalidad casi instantáneamente y se comportaba como si nada hubiera pasado, por lo que asumió que ella tenía todo bajo control. Personalmente, en realidad no creía que Sakura no supiera que él era un mago y viceversa. Ella había estado por toda su casa durante los últimos años y, aunque los campos delimitados a su alrededor y su cobertizo de herramientas eran bastante difíciles de notar, incluso un completo novato ya habría podido encontrarlos. Aún así, fingió ignorar su situación actual, todo con el fin de garantizar que la relación pacífica entre los dos durara. Una vez que ambos admitieran ante el otro que conocían sus estudios en taumaturgia, era probable que tuvieran que cortar los lazos con el argumento de que sospecharían de los intentos del otro de aprender sobre su oficio y sus secretos familiares. En cierto modo, ambos sabían esto y que el otro lo sabía. Shirou suspiró mientras estiraba los brazos por encima de su cabeza. Realmente se siente bien estar en casa. Es bueno tenerte de vuelta, senpai. Sakura sonrió gentilmente, mostrando muchas más emociones de las que jamás habría tenido varios años antes. Sin embargo, su sonrisa desapareció y fue reemplazada por una mirada de sorpresa cuando vio las mangas de su camiseta caer y revelar la cicatriz en su brazo izquierdo. ¿Qué? Senpai,
¿Qué pasó con tu brazo? No tenías esa marca cuando te fuiste de vacaciones. El farsante hizo una mueca mientras rápidamente bajaba los brazos y se bajaba la ropa. Nada. No hay nada de qué preocuparse, Sakura. Agitó las manos frenéticamente. Estaba ayudando a Sirius Jiji con algunos de sus equipos y algunos quedaron muy apretados alrededor de mi brazo. No es nada. La chica hinchó las mejillas con enojo antes de ceder y mirar hacia otro lado. Esto no está bien, senpai. Si vas a salir lastimado así cuando te vayas de vacaciones, entonces no deberías ir en primer lugar. El chico se rió. Está bien. Todo fue culpa mía en primer lugar. No tuve cuidado con lo que estaba haciendo y me lastimé en el proceso. Aprendí la lección, no te preocupes. Oh, aprendió bien la lección. Si hubiera estado 6 pulgadas a la derecha de donde había estado ese día, le habrían cortado el corazón por la mitad junto con la mayor parte de su cuerpo en lugar de cortarle el brazo. Fue una de las pocas veces que deseó sus habilidades de proyección no eran tan exactas como para producir copias casi perfectas de lo que estaba haciendo. Los dos continuaron discutiendo ligeramente por un momento antes de darse cuenta de que la cena estaba empezando a sufrir negligencia e inmediatamente regresaron al trabajo. Guardar secretos unos de otros pasaba a un segundo plano cuando se trataba de cocinar. Especialmente cuando Taiga estaba en la habitación de al lado quejándose de morir de hambre. ¡Oh! Esa noche. Shirou suspiró mientras se sentaba en su almacén, también conocido como su taller, inhalando y exhalando tranquilamente para calmar su cuerpo. Sakura y Taiga se habían ido hace un par de horas y en ese tiempo él había logrado terminar su tarea y estudiar un poco sobre hechos mágicos aleatorios. Dudaba que necesitara saber cosas sobre la evocación espiritual, pero probablemente era algo que todos necesitaban saber en algún momento para familiarizarse, así que simplemente lo aceptó. Ahora, aunque ya había terminado con su parte de investigación de sus estudios y ahora había vuelto a practicar, y ahora mismo iba a practicar algo para lo que rara vez había tenido el tiempo o la privacidad para hacer en los últimos días. Rastrea, murmuró el niño, hipnotizándose a sí mismo con calma mientras imaginaba el objeto que estaba rastreando en su mente. Era la herramienta más valiosa y preciada que había almacenado en su excepcionalmente pequeña biblioteca de espadas, lanzas, hachas, escudos, armaduras y otras herramientas similares. Sintiendo que sus 27 circuitos mágicos originales se calentaban, activándose con su energía interior, Od, y luego corriendo y convirtiendo la energía de su entorno, mana, en prane, Shirou reconstruyó con calma la funda de Excalibur. Más cálido, más cálido, más caliente, su cuerpo ardía ahora mientras sus circuitos producían rápidamente la energía necesaria para crear el objeto que era en sí mismo un misterio. Sin embargo, a pesar de la sensación que estaba experimentando, sabía que este sentimiento estaba lejos de sus límites. Había experimentado esta sensación tantas veces que apenas notaba el esfuerzo por el que estaba pasando y el sudor que empapaba su camisa. De hecho, sabía que lo que estaba experimentando era significativamente menor de lo que pasó originalmente cuando comenzó a proyectar el artefacto. Una luz brilló frente al niño, y listo. Todo esto sucedió en menos de 5 segundos en el mundo real, pero a Shirou le pareció que habían sido unos minutos. Independientemente de cómo fue la sensación para el niño, el resultado final estaba frente a él. Una réplica dorada perfecta de la vaina que residía en su cuerpo yacía frente al niño. No importa cuántas veces lo vio, el niño no pudo evitar asombrarse por su impecable y hermoso diseño y tratar de convencerse a sí mismo de que lo real realmente existía en su cuerpo. Si la vaina fuera así de brillante, solo podía imaginarme cómo era la espada o el dueño. Murmuró para sí mismo áridamente mientras tranquilamente volvía a controlar su cuerpo con ejercicios de respiración. Eso fue, hasta que se activó el campo delimitado que rodeaba su casa. ¡Oh! ¿No odias cuando la mitad del capítulo en el que estabas trabajando simplemente aparece y desaparece porque la computadora estaba siendo un imbécil? Así que aquí está el siguiente capítulo.
Como puedes ver, agregué otra buena porción de trivia de Natsuverse a la mezcla, además de darle a Shiro otro hechizo útil del que solo él realmente podría abusar hasta el alto cielo santo, e insinué otro que resultaría útil más adelante. Les daré una pista: sería una mierda contra un Gibolg activado, pero detendría fácilmente los ataques destructivos masivos de Berserker. Entonces, puntos de bonificación para cualquiera que realmente pensara que usaría el Lubre, quien, si no lo has descubierto ahora, es el reemplazo de Nero Chaos en las filas de los antepasados apóstoles muertos después de que Shiki y Arukreit mataran a este último en todos los arcos de Tsukime. De hecho, estaba aburrido un día después de escribir otro de los capítulos en la wiki de Tap Moon cuando vi su perfil y dije, tengo que usarlo de alguna manera. Afortunadamente, su presencia en cualquiera de las historias actuales de Natsuverse es tan insignificante en este momento que su descripción nunca fue dada, por lo que puedo abusar de él y de sus hijos sin tener la conciencia culpable. Sí, conveniencia. En cuanto a la relación entre todos los personajes, intentaré hacer que las cosas se muevan lo más posible, pero dado que esta es una historia que intenta apegarse a un estilo / tema de Natsuverse, podría ser un poco más difícil de lo previsto. Pero, de nuevo, eso podría deberse simplemente a que estoy fallando en mi estilo de cubrir 500.000 perspectivas diferentes en la historia a la vez. ¡Puaj! En otras noticias, Gabriel Blasen está realmente vivo. Acaba de ser atacado por la malvada perra con motosierra que empuñaba un monstruo psicópata amante de la madre llamado Vida y fue secuestrado por una cantidad significativa de tiempo. Pero ahora ha vuelto, y está haciendo otra historia para volver a ponerse en marcha, pero ha vuelto. Si no sabes quién es, te compadezco. Luego, cuando superes la vergüenza de que te tenga lástima, ve a su perfil y lee sus historias, Hell of Swords y In Flight. Luego lamentate porque aún no los has leído. Eso es todo por ahora. Intentaré ser más rápido con el próximo capítulo, pero no prometo nada. Tener 2 trabajos tiende a consumir un poco de tiempo. Así que revisa. Adora el tronco. Mira Destino Cero. Y revisa de nuevo.